sobre la Junta Nacional de Justicia. Como bien recordaremos, anteriormente se ha iniciado un tipo de discusión sobre el presidente Gino Ríos de la Junta Nacional de Justicia por tener, en este caso, no una condena, sino una medida de protección por supuestos alcances, supuestas agresiones psicológicas a su ex esposa. La resolución nos dice en su primer momento que no corresponde a una condena por violencia, sino una medida de protección. ¿Cuál sería la principal diferencia entre estas dos figuras, doctor? Claro, la medida de protección tiene como principal finalidad poder cautelar, poder salvaguardar, en este caso a la persona a quien señala ser víctima de un posible acto de violencia familiar, en este caso. Y por otra parte, ya una sentencia determina responsabilidad, determina si eres culpable o inocente, ¿no? Y el hecho de que exista una medida de protección no significa de que la persona sea ya responsable del delito que le estén denunciando. Sin embargo, en ese aspecto sí es importante acotar que si existía ese proceso en curso, lo que hubiese correspondido es informarlo al momento que esta persona fue propuesta, que estuvo en todo el proceso para ingresar a esa institución, porque la Junta Nacional de Justicia, estar dentro de este organismo que es el encargado de seleccionar, evaluar jueces y fiscales, el organismo que se encarga de ver que si un juez o un fiscal incurre en una falta hay que sancionarlo, el estándar ético es mucho más alto. Entonces, ¿había responsabilidad de informar ello? Considero que sí, y evidentemente es una falta de transparencia en ese aspecto afectaría la legitimidad de la institución, pero tendría que examinarse el tema si de repente cuáles fueron los requisitos que establecía la norma al momento de postular como miembro de la Junta Nacional de Justicia. De repente el tema era un antecedente penal, el hecho de que exista una medida de protección es un antecedente, no se ha condenado a esta persona, no se ha determinado su responsabilidad, tendría que determinarse desde ese aspecto. Si la línea va por ahí, no habría problema, pero si la línea era de que tenías que haber informado que había un proceso judicial en curso, aunque sea medidas de protección, ahí sí creo que habría problemas. Claro, lo que precisa Gino Ríos es que no cuenta con antecedentes penales, sino que es una medida de protección. Y esto es lo que se ha debatido por diferentes críticos, por diferentes especialistas. Sin embargo, también es importante precisar de que estos hechos ocurrieron a finales o a mediados del 2004. Ya ha pasado bastante tiempo. Y algo que también menciona el informe es que en el marco penal de ese momento no incluía el delito de violencia como una falta. O sea, es decir, entre los años 2004 se consideraba una falta y recién posterior al 2011 ya se configuraba como delito. Por ende, quizás no debería en este caso vacarse al presidente Gino Ríos. Exacto, podría ser una salida. Considero que si esa es la explicación, al menos resulta coherente, porque tiene que en este caso demostrarse que él tuvo toda la intención, toda la predisposición de falsear a la verdad, de saltarse ese requisito que establecía la norma. Pero si no ha sido esa la intención, como ha mencionado en la explicación que bien señalas, no considero en ese extremo que no habría problemas. Y algo que usted también ha mencionado es el tema de la transparencia en la selección de magistrados para que ocupen la Junta Nacional de Justicia. Y como bien lo hemos comentado en este programa reiteradas veces, es algo en lo que no se ha cumplido por parte también del defensor del pueblo Josué Gutiérrez, que también tenía o estaba encargado de la selección y entrevista y sobre todo de transparentar la selección de los magistrados. En este caso, para usted, ¿o usted considera que se ha cometido un grave error al no ser transparentes? Como señalo, ¿no? Y bueno, al menos en el caso del señor, del magistrado Gino Ríos, tendría que evidenciarse si ha habido la intención o no de
de falsear la verdad, de saltarse ese requisito, buscar la manera de evadirlo, ¿no? Si no ha sido esa la intención, si la interpretación que realizó él es conforme a la que señalas, inclusive si la norma señala que no tenga antecedentes penales, el hecho de que exista una medida de protección no constituye un antecedente penal. Entonces, distinto hubiese sido si la exigencia sería de no tener algún proceso penal en curso, pero creo que ese no ha sido o algún proceso en curso. Creo que si ese no ha sido el tema, no habría problema. Bien, nos dice el informe, la Junta Nacional de Justicia dio a conocer mediante un comunicado que se le ha dado 5 días hábiles al presidente Gino Ríos para que dé sus descargos ante el pedido de vacancia. Posteriormente a ello se tomará una decisión. Ahora, otro posible escenario es que, de procederse la expulsión, se convocará en este caso al primer miembro superhábil del cuadro de mérito. Es decir, si en todo caso procede la vacancia del presidente Gino Ríos, tomaría las riendas la magistrada Mónica Rosell Medina. Seguiremos informando sobre este tema. Aún no sabemos en qué es lo que va a terminar. Sin embargo, cada uno de ustedes ya deberá tener sus respectivas posturas.